Bienvenida al Museo UNAM hoy del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es un placer para nosotras tenerles aquí en el museo. Muchas gracias a quienes llegaron aquí al centro histórico y muchísimas gracias también a quienes están viéndonos desde sus hogares, desde sus oficinas a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho que nos acompañen esta mañana. Tenemos una primera actividad, una primera conversación que despliega la exposición que recién inauguramos, titulada La celda Universo Infinito, en la sala Instantáneas Universitarias. Quiero decirles un poquito para entrar en contexto que esta exposición curada por la doctora Clara Inés Ramírez y también con un grupo de estudiantes y con Montserrat González. Ellas hicieron este trabajo colectivo que es un ejercicio didáctico de difusión de la historia que toma forma en el aula, pero que tiene que ver con las investigaciones que ellas hacen ya desde muchos años atrás de recuperar las voces de mujeres y conocer la historia desde sus perspectivas. Para mí esto es una cuestión fundamental, es una investigación que nos permite leer la historia desde otras voces, desde otros lugares, y que hoy precisamente vamos a platicar de manera mucho más profunda gracias a nuestras invitadas, la doctora Clara Ramírez, que aquí tenemos, y la doctora Carolina Narváez, que entre las dos han estado investigando precisamente voces de mujeres de otros siglos y hoy nos van a llevar a través del pensamiento místico. Yo, antes de darles la palabra y que ellas nos platiquen, quisiera presentarles muy brevemente a nuestras invitadas. Carolina Narváez Martínez es historiadora y se dedica a la investigación. Por supuesto, sus principales intereses están trazados por la historia de las enfermedades catalogadas como femeninas y la escritura de las mujeres a lo largo de la historia. Hace parte del grupo de investigación Escritos de Mujeres, adscrito al Centro de Investigaciones, al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, en la UNAM. Ella es autora de diversos trabajos publicados en libros y revistas especializadas. Tengo que decir que ahora mismo estoy leyendo Las Nerviosas, muy recomendable. Y bueno, pues se los dejo ahí la recomendación por si quieren seguir más su trabajo. Por otra parte, les presento a Clara Inés Ramírez. Ella tiene como línea de investigación principal desde hace casi 20 años los escritos de mujeres, su rescate, su estudio y su difusión. Ha publicado 4 libros como autora única y ha participado en 21 libros más como coautora, coordinadora o editora. Ha publicado artículos y capítulos de libro, ha dado más de 100 cursos con valor curricular en la UNAM en licenciatura y posgrado y ha sido profesora invitada en universidades nacionales e internacionales. Ha dirigido tesis de posgrado, ha participado en en comités tutorales y ha realizado exposiciones y diseñado micrositios web, pero sobre todo ha disfrutado mucho su trabajo. Muchas gracias. Yo quiero decir que Clara es una colaboradora constante en el museo, ellas dos son aliadas, son amigas y es un placer tenerlas aquí en este espacio para escucharlas y para que nos cuenten y podamos ir más profundo en este universo infinito que es la celda conventual. Muchísimas gracias y bienvenidas. Hola. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí en el Museo Unamuy. Agradecemos mucho siempre la acogida que nos dan y a Claudia de la Garza en particular. Siempre las exposiciones han sido una forma muy grata para mí y para nuestro grupo de presentar los resultados de nuestras investigaciones y en esta ocasión
hemos curado junto con Montserrat González Ruiz una exposición para mostrar lo que nos decían mujeres escritoras en el siglo XVII en la Ciudad de México. Como ya decía Claudia, nos dedicamos en el grupo de investigación de escritos de mujeres a recuperar escritos, a publicarlos, pero también a entender qué nos dicen, de qué nos están hablando estas mujeres escritoras, por qué escribieron, cuál era su inquietud. Y las leemos y las trabajamos en esta ocasión con un grupo de alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la carrera de Historia, algunas presentes, y lo que yo les proponía en ese momento es que pensáramos cómo era la vida en el convento, qué nos decían ellas de qué era, qué significaba, cómo era vivir en el convento. El semestre anterior, el año anterior de la misma materia en la carrera de Historia, habíamos hecho un recorrido por los conventos del centro histórico de la Ciudad de México y muchas de las mismas alumnas estaban también en ese curso. Y ver esos espacios nos había hecho pensar en las mujeres que los habitaban, cómo era vivir en los conventos. Y entonces decidimos atender a las palabras de las propias escritoras porque hay un problema para acercarnos a la historia de las mujeres y es que tenemos pocas herramientas teórico-metodológicas para leer sus escritos y sobre todo ha caído un desprestigio desde hace siglos sobre ciertas formas de vida que no nos permiten verlas con claridad porque hay un peso historiográfico negativo muy fuerte. Ese es el caso de los conventos y ese es el primer problema del que queríamos como comentar aquí, que ha significado para nosotros. Claro, venimos de la universidad, un espacio libre, anticlerical, pero con otros prejuicios que ya no se notan porque son canónicos. Y entonces no entendíamos al principio qué nos decían estas mujeres. Leímos con atención a Sor Juana, a Inés de la Cruz, a Mariana de la Encarnación y con las alumnas pensamos bien en qué decían ellas de la vida en el convento. Para nuestra sorpresa, había dos temas relacionados a la vida en el convento que les interesaban: la vida en comunidad y la vida espiritual. Digo para nuestra sorpresa porque eso no estaba en la historiografía. No sé si quieres comentar algo, sigo yo un poco. Y entonces pensamos en qué era eso de la vida en comunidad y cómo lo pasábamos por nuestra experiencia. Claro, ahí había un diálogo muy interesante porque tenemos experiencias diferentes. Yo, pues viví de chica a los hippies y fueron muy importantes para mí sus experiencias de vida comunitaria y es una herida para mi generación y creo que para las futuras, pero yo la reconozco como mía, que hayan fracasado esas comunidades en cierto sentido y que hayan caído como en ese prestigio de la droga y el sueño imposible. Pero yo veo ahora otra vuelta a la comunidad, de otra manera, con otros proyectos, unos muy útiles, digamos, dentro del ambiente capitalista, que serían los cohousing, vivir juntos pero sin ser amigos o con ciertas reglas, que son muy distintos. Y pero había muchos otros proyectos comunitarios independientes, sobre todo de mujeres, que están buscando, y ahí entramos en diálogo intenso con las alumnas, que están buscando otras formas de vivir que no sean pues la familia nuclear o
la soledad de un cuarto. O hay proyectos muy interesantes y entonces empezamos a dialogar con ellas desde eso. ¿Cómo era ese proyecto? ¿Cómo era ese proyecto de una comunidad de mujeres que algunas podían tener 300 personas y otras podían tener 13? Eran comunidades muy diversas entre sí, por lo que no hay una idea única de lo que eran esas comunidades. Hay unas que se adaptaban más a ciertas personas, intereses, a ciertas mujeres, a ciertas necesidades, digamos, como Sor Juana, que entró primero al convento de Carmelitas y dijo, no, aquí yo no me veo. A los 3 meses se salió y se fue a un convento con más independencia, menos vida comunitaria, pero en comunidad, sin duda. Bueno, y la otra parte, que era la parte espiritual, que veíamos que para ellas era muy importante, la empezamos a entender desde un primer punto, que era el canto. Digamos, cantar era para ellas una actividad espiritual y física, porque cantar es una actividad física. Entonces vimos cómo ese canto era parte de la manera de crear un ritmo en la vida diaria, levantarse con la hora canónica y en la mañana cantar, luego había unas horas de rezo, unas horas de vida en la celda para estudiar, para leer, para descansar, otras en la vida en comunidad con diferentes actividades, y luego en la tarde regresaban al canto y a la vida esa espiritual, que ellas entonces entendimos por ese punto del canto, de la música, que es un punto todavía muy en contacto, la vida y la música, con las nuevas generaciones, y también como una actividad íntima, ¿no? Yo pienso que hasta los audífonos permiten un momento de introspección y la música vuelve a ser introspectiva también, como lo era para ellas. Y eso fue un punto de entrada a lo que podríamos llamar una experiencia espiritual, porque, claro, yo creo que lo más distante es las experiencias espirituales, no las búsquedas espirituales, porque yo veo en mis alumnas una necesidad de espiritualidad, pero no veo las respuestas, no veo las ofertas. Hay muchas ofertas, pero la mayoría de ofertas tienes que pagar 500 pesos mensuales, y eso ya media la espiritualidad. Porque si no tienes un mes, pues te quedas huérfana de espiritualidad. Entonces empezamos a pensar qué era para ellas esa espiritualidad, cómo era, no que fuera una cosa distinta, sino que era una comunidad de mujeres que estaban viviendo juntas, algunas comían juntas, en principio dormían juntas, eso no lo, o sea, en el mismo salón, eso no lo aguantaron tanto y muy pronto la celda se volvió el espacio donde dormían y el espacio individual, pero tenían una vida en común aún estando en la celda, ¿no? Pero tenían ese otro factor que no veo yo en las comunidades posteriores y que aunque estaba como presencia en ese movimiento hippie de paz y amor, ¿no? Pero eso no tenía un ritmo de vida, al contrario, ¿no? Eso era como un ideal disuelto. En cambio, en los conventos había un propósito espiritual al que nosotras empezamos a pensar. Y en ese, llevamos pensándolo muchos años, en ese pensar, empezamos a leer hace mucho otras mujeres de todos lugares y de todos los siglos que nos hablaban de sus experiencias espirituales. Y al principio era difícil entenderlas porque no es que los hombres no hubieran escrito, pero tienen otra espiritualidad distinta. Más bien creo que tienen la necesidad del control de la vida espiritual y se crea la iglesia y se crean las instituciones
y lo que hay es ritos para que marcan la vida, el bautizo, el matrimonio, el entierro, pero no hay una reflexión sobre el estar en el mundo de una manera diferente, como sí la hay en las mujeres. Y la sorpresa que hemos ido teniendo es que en realidad esos textos de mujeres, sobre todo las del siglo XIII, que escribieron con mucha libertad y con mucha profundidad en Europa y en ciertas partes de Europa, ellas hacen realmente unas reflexiones muy complejas sobre el amor. Y claro, con las alumnas pensando en eso decíamos, estudiamos 4 años en la carrera de historia o cualquier carrera, pero historia en nuestro caso, y no hay ninguna reflexión sobre el amor, sobre qué hacer frente a una pasión arrolladora que mueve la vida y que nos pasa a todas. ¿Por qué no ha reflexionado la historia, la filosofía sobre el amor? Y cuando lo hace en términos de rituales, no de cómo me explican lo que me está pasando, ¿no? Y claro, eso lo entienden fácil y lo podemos conversar. Y así pudimos entrar a la profundidad de sus textos. Cuando tú quieras conversamos, pero bueno, sabes que yo puedo hablar otro poquito. Porque a mí, pues, Margarita Porete, que es una mística del siglo XIII, me cambió un poco, me cambió la vida, en el sentido de que es el mejor, no diría tratado, pero bueno, el mejor tratado sobre el amor, la mejor reflexión sobre el amor que yo he leído en toda mi vida. Se llama El espejo de las almas simples. Gracias por recordar. Margarita Porete, El espejo de las almas simples. Y ella dice, es que no deberíamos buscar amor, no deberíamos buscar alegría. La cosa está en ser amor y ser alegría. Y ese cambio pequeño, que es un cambio teórico, llamaríamos desde la filosofía, digo yo, transforma el mundo, porque entonces ya el amor no depende de nadie más que de mí. Y las relaciones dependen del impulso que yo ponga en esas relaciones, de lo que yo sienta, no lo que yo ponga en esas relaciones, perdón, sino lo que yo ponga en mí. Y nunca se va a ir del todo hacia afuera, siempre va a estar en mí. Y entonces esto llevaba a una mirada y a un trabajo interior que se borró de la filosofía, de la teología y de la historia. Y se borró precisamente en el siglo XIII. A Margarita Porete la quemaron viva en una plaza de París en 1310, exactamente en junio, no sé si el 2, el 5, sí, a principios de junio, o sea, hace no sé cuántos años, pero en junio de 1310, por haber dicho eso, que no busques amor, no busques alegría, sea amor, sea alegría. Y eso, claro, era muy duro para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas amor, vas a la iglesia en esa época, o vas hacia afuera, el 1 de junio. Bueno, así. Sí. Y la fiesta de María, el 22. Bueno, digo porque ni siquiera sabíamos de esa persona que es importantísima en nuestra historia, y hasta 1954 su texto, El espejo de las almas simples, circuló como anónimo, porque los inquisidores la mataron, copiaron el texto, le pusieron anónimo y lo hicieron circular. Entonces, claro, era un hombre, se convirtió en un texto de un hombre que se llamaba anónimo, pero era un hombre. Entonces, por ejemplo, hay místicas muy importantes como Evelyn Underhill, que escribe a principios de los años 20 en Europa,
y ella todavía se refiere, ella no dice que sea un hombre, dice, ese texto es el fundador de la mística y no sabemos quién es su autor y debe ser posterior al maestro Eckhart. Y ahora sabemos que es mucho antes y que el maestro Eckhart, que es el místico más famoso, aprendió de Margarita, porque a él lo mandaron a pacificar a esas mujeres del norte de Francia y él volvió y dijo, no hay nada que pacificar ahí, ellas tienen la razón. Entonces, bueno, perdimos esa línea, digamos, y ahora la podemos encontrar a veces en los textos de las otras monjas y la podemos usar. La vemos aparecer en Inés de la Cruz, la vemos aparecer en Sor Juana, con esa idea de que a lo que vinimos al mundo fue aprender a amar, ¿no? Y creo que es un conocimiento que nos llega, que lo entendemos, que podemos dialogar con ellas desde ese punto. Entonces, hemos tratado de quitar esa idea de que ser monja era lo peor que le pudiera pasar a una mujer y que si eras monja era porque eras quedada y no habías conseguido marido. Y no ver que era una opción de vida para muchas mujeres que querían estudiar, leer, escribir y que no querían casarse ni tener hijos. Que también había otras opciones, no era la única para mujeres que no querían el matrimonio, como era ser beguinas y no necesariamente entrar en un convento. Pero la iglesia cada vez más empezó a querer agruparlas en comunidad y fue restándoles sobre todo capacidad económica y lo que vemos y haciéndolas, obligándolas a hacer galletas para sobrevivir y quitándoles el espacio para el estudio, para la escritura, para el pensamiento. Entonces, visitar con esas ideas y de esa manera el convento, las monjas y los escritos de monjas nos abre otras posibilidades muy grandes sobre lo que ellas nos quieren decir y cómo es esa vida en el convento y qué es la mística en realidad, que suele presentársenos como algo demasiado extraño, impracticable, oculto. Sí, es misterioso, pero es que el amor es misterioso. ¿Quién no va a saber eso? O sea, cualquier persona que haya amado, y casi todas hemos amado, o sea. Entonces, no sé, hasta allí dejaría ahorita mis reflexiones y seguimos conversando. Bueno, gracias, Clarita. Siempre es un gusto escuchar a Clara, ¿no? Sobre todo porque es una investigadora que siente mucho, ¿no? Lo que hace. Nosotras, pues entrar a la mística y a las monjas, pues ha sido un reto muy, muy impresionante. Yo, pues ayer conversando con Clara sobre este espacio, pensábamos un poco en cómo transmitir algunos de los, digamos, de los problemas que pueden estar cruzados entre mística, espiritualidad y religión, ¿no? Pensando en un poco también en este cruce de feminismo y mística, como se llama nuestra conversación, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante plantear que pues que la relación entre mística y feminismo ha sido siempre compleja, ¿no? Y que tiene interpretaciones distintas. Un poco con Clara planteábamos que como que no existe solo una postura feminista sobre la mística. Sin embargo, como que algunas corrientes no consideraban que pues que es una fuente, digamos, usemos esa palabra que no es la que yo prefiero, pero una fuente de emancipación y que es una experiencia generadora de libertad. Digamos que eso sería por ponerlo fácil, ¿no? Por pensarlo de una manera esquemática, una digamos, una línea, ¿no? Del pensamiento y la práctica política feminista que consideraría esto, ¿no?
mientras que otra práctica feminista, otra postura feminista, pues la mira con cierto tipo de cautela, ¿no? Sobre todo porque está asociada con una supuesta vinculación histórica con instituciones patriarcales, ¿no? Entonces, por eso siempre que trabajamos este tema, hacemos la salvedad de que espiritualidad y mística no tiene que ver con religión. Y esta separación la hemos visto muy claramente en los escritos de las mujeres, ¿no? Creo que esto es una cosa que nos sostiene mucho y que además nos separa un poco de a veces de las críticas muy tajantes que han hecho a nuestro trabajo y a nuestra terquedad por referirnos y buscar a las, las, los escritos de mujeres independientemente de los lugares donde se produce o de los temas que, digamos, están planteando en sus textos, ¿no? Entonces, pues decir entonces que digamos que históricamente se ha observado la mística o que la mística ha permitido que las mujeres tengan una experiencia de autoridad, ¿no? Y una autoridad política, si quieren, y una autoridad espiritual en ámbitos donde estas mujeres o en contextos donde las mujeres no eran validadas, ¿no? Pensando un poco en la época que está refiriendo Clarita, los siglos 13 al 15, pero ya en Nueva España, digamos, para siglo XVI y XVIII, también aquí, ¿no? Entonces, digamos que la mística también lo que hemos observado es que hace una afirmación de una experiencia directa de las mujeres con lo divino. Entonces, esto pues podía convertirse en estas experiencias que hemos observado y leído en una forma de legitimidad propia, ¿no? Para ellas. Entonces, pues los ejemplos seguramente los conocen, ¿no? El ejemplo de la gran Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. El otro gran ejemplo que ahora ha cogido mucha moda y que ha sonado mucho es Hildegarda, ¿no? Von Bingen por sus tratados de medicina, por su exploración corporal tan fuerte, ¿no? Por el reconocimiento también de los hongos y de las plantas alucinógenas como, digamos, herramientas de conocimiento espiritual y, ¿no? Entonces, digamos que ellas han hecho y otras muchas, ¿no? Tratados, si quieren, de teológicos y filosóficos, aunque nosotras no pensamos en estas escrituras como tratados teológicos, considerando que es otra experiencia la que se muestra en estas escrituras, ¿no? Más que un tratado teológico como lo conocemos desde las versiones más eclesiales y masculinas, ¿no? Entonces, digamos que en estas mujeres, como en tantas otras, se reconoce muy claramente, ¿no?, la autoridad intelectual. Esto pues vital, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, entonces la mística puede verse o interpretarse, ¿no?, como una forma de colocación en una realidad patriarcal, ¿no? Las mujeres, la mística sería entonces una forma en la que se adquiere legitimidad propia, ¿no? En un contexto patriarcal donde las mujeres, digamos, eran pues vilipendiadas, ¿no? Y no reconocidas como, como seres de construcción de conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es un lugar donde la autoridad surge a partir de la experiencia personal y no de un conocimiento necesariamente teologal, o sea, de un conocimiento adquirido por los estudios, ¿no? Ellas defenderán siempre, digamos, el conocimiento adquirido por la ciencia infusa, ¿no? Hemos leído muchas veces y de muchas maneras como nos dicen estaba orando o estaba cantando o estaba meditando o teniendo oración silenciosa, silente y entendí todas las escrituras, ¿no? Entonces es inexplicable y de igual manera es válido, es decir, no pensamos que eso sea mentira porque no nos relacionamos con el pasado considerando que nuestras fuentes son mentiras o falsas, porque esa no es la labor de la historia, sino mostrar justamente esa experiencia, ¿no? Entonces, mientras tenemos este panorama hay otro contraste que es, digamos, la mística pensada, ¿no? Como una práctica religiosa que refuerza los roles sexogenéricos que ha implementado, que ha construido el patriarcado para las mujeres, ¿no? En ese otro contraste.
digamos, para esta forma, sí, de interpretativa, por ejemplo, la humildad, que es un elemento muy claro del ejercicio político y espiritual de las monjas, o la entrega, ¿no? Por ejemplo, que son como dos elementos que a mí me llaman mucho la atención, responden a las expectativas que supuestamente el patriarcado tiene sobre las mujeres, ¿no? Entonces esto haría un poco que se pensara la mística como un momento, como una experiencia no válida o no relacional insisto, con experiencias de libertad, ¿no? Entonces, creo que por este contraste y por esta lectura que se ha hecho también, como Clara lo indicó, a partir del siglo XIX, que además una lectura masculina y patriarcal de las experiencias conventuales, ¿no? En la que, como dice Clara, las mujeres son descartadas y sobre todo obligadas a estar en los conventos, ¿no? Entonces allí las fuentes nos han dicho que no, digamos que muchas de las experiencias de niñas entradas en conventos a los 5 años, como era también la de los niños entregados muy pequeños, muchas de esas personas no hacían los votos a los 18 años, ¿no? O sea, tenían la posibilidad de decir, no sigo en el convento, me salgo, me caso o lo que quisieran, ¿no? Entonces, digamos que también eso matiza la experiencia, digamos, de una supuesta relación de esclavitud con la experiencia espiritual e incluso con los contextos de conventos, ¿no? Entonces, digamos que para nosotras es necesario separar la experiencia mística de estos marcos religiosos, ¿no? Y lo hemos hecho, esa separación la hemos hecho gracias a los textos, a las fuentes, porque para nosotras también fue complicado acercarnos a estas lecturas, ¿no? Sobre todo considerándonos anticlericales y algunas ateas, ¿no? Entonces, ha sido también un movimiento fuerte que hemos tenido que hacer, ¿no? Mismo movimiento que muchas historiadoras han hecho cuando se han acercado a los discursos sufragistas, por ejemplo, y las sufragistas dicen queremos el voto porque somos madres, ¿no? Y algunas interpretaciones anacrónicas de feministas actuales han dicho, pues, estas mujeres no son libres porque están reivindicando la maternidad, ¿no? Cuando lo que justamente están hablando de ese momento y de la potencia que tiene, ¿no? El ejercicio de la maternidad en la construcción de ciudadanía. Bueno, este es otro debate, pero un poco para que pensemos cómo nos relacionamos con las experiencias de las mujeres en el pasado y en donde muchas veces también consideramos que solo somos libres nosotras. Y a mí me da mucha risa. En el presente, ¿no? Somos libres aquí. Ellas en el pasado, ni mi mamá ni mi abuela fueron libres, ¿no? Somos aquí únicas, aquí nomás somos libres, el resto no, ¿no? Entonces eso también, pues creo que es una prepotencia absurda y además pues habla de un desconocimiento muy fuerte de las experiencias de las mujeres, como les digo en la historia, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que hemos observado es que en las experiencias místicas, ¿no? Y las experiencias de fusión o de relación íntima con lo divino o con Dios o con amor o con el misterio, como ustedes quieran llamarle, no son reguladas y nunca han podido ser reguladas, ¿no? Pese a que haya una reglamentación, pese a que la iglesia diga algo respecto de cómo las monjas tienen que relacionarse con figuras espirituales, pues ellas en sus textos muestran que hay mucha libertad en esa relación, ¿no? Tenemos en el grupo de investigación un texto maravilloso que es un diario espiritual que se llama De Conciencia de Isabel Manuela de Santa María, en donde ella nos muestra cómo tiene en sus visiones encuentros con la Madre María, con la Virgen, con María de Nazaret. Y María de Nazaret le dice, Isabel Manuela, por favor, dale teta al niño Jesús. Y la Madre María le pasa al niño a Isabel Manuela le da pecho al niño Jesús, ¿no? Entonces, cosas pues que, como hablábamos ahora antes de empezar esta conversación, es movernos en el plano de lo paradojal con la mística, ¿no? Y con las experiencias espirituales. Entonces, digamos que
también creo y consideramos como importante, ¿no? Pensábamos ayer dentro de lo que se ha llamado la espiritualidad feminista contemporánea o las espiritualidades feministas contemporáneas, donde tenemos muchas expresiones, ¿no? Conocemos, por ejemplo, las expresiones feministas dentro del yoga, por ejemplo, también dentro del budismo, ¿no? Y por supuesto experiencias feministas dentro del chamanismo, ¿no? Entonces, digamos que esto es pues mi opinión, ¿no? De estas nuevas espiritualidades feministas contemporáneas, en la que también creo que tiene un espacio la mística, ¿no? Venida de toda esta genealogía que siempre insistimos con Clara en decir que no es una genealogía exclusivamente europea, ¿no? Que es una genealogía, como bien nos lo enseñó Luisa Muraro, que atraviesa la historia y atraviesa las fronteras, ¿no? Entonces, dentro de estas experiencias espirituales no contemporáneas, digamos que ha habido una intención de recuperar la mística, ¿no? Y estas experiencias místicas como formas también de espiritualidad feminista, en tanto que hay una prioridad, por ejemplo, como indicaba Clara y como lo muestra la exposición La celda Universo Infinito, las relaciones comunitarias y las relaciones entre mujeres, ¿no? Que digamos el feminismo ha planteado desde hace mucho tiempo, un poco como un proceso si quieren, de resistencia, pero también de autoafirmación política, ¿no? Y de transformación. Entonces, digamos que en estas reflexiones contemporáneas también la mística lo que nos ofrece también, y estas nuevas espiritualidades, es como lo que llaman ahora un conocimiento encarnado, ¿no? Que las monjas no le dijeron así, pero que lo estaban practicando desde el siglo XIII, ¿no? Que es un poco el cuerpo en juego, ¿no? El cuerpo se pone en juego para la creencia o para las aventuras espirituales, como se pone en juego en la relación, ¿no? No existe una separación, y por eso son tan especiales sus textos, ¿no? No existe una separación tajante entre ellas y lo divino, ¿no? No hay esa distancia de supuesto respeto o supuesto poder entre ellas y la experiencia divina, o lo que conocemos como Dios, o no, como quieran llamarles, ¿no? Entonces es una experiencia relacional y también es una experiencia, para decirlo actualmente, pues comunitaria, ¿no? O colectiva, ¿no? Además, pues también lo que nos muestra esto, que también es allí donde enlazamos mucho con el feminismo, ¿no? Es que hay digamos, una especie, una propuesta o una experiencia de no relacionarse jerárquicamente con lo sagrado, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un momento en la experiencia de María de Magdala, o como conocemos a María Magdalena, ¿no? En esa Judea del siglo I, pues ella todo el tiempo está indicando, o digamos, lo que podemos leer, de lo que quedó de su conocimiento, en tanto en los textos apócrifos como en lo que se ve en los evangelios canónicos, pues ella todo el tiempo está discutiendo que, o diciendo que lo humano tiene divinidad, ¿no? Que el humano es divino. Entonces, allí rompe, digamos, mucho de las jerarquías que posteriormente se instaurarán, o que instaurará Pedro como el representante de la iglesia, ¿no? Entonces, siento que esta idea que para nosotras y para mí funda María Magdala o María Magdalena, ¿no? Que es esta idea tan bonita de no existe pecado, en el sentido de que hay una exploración por la perfección, y en esa exploración, pues digamos, hay pasos chuecos que se dan, digamos, de alguna manera, ¿no? Y que en esta intención espiritual en la que ellas estaban, pues ese es el caminar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la mística también, para pensarlo actualmente, ¿no? Y para debatir y pensar en estas, insisto, en estas supuestas espiritualidades, experiencias espirituales contemporáneas, pues la mística nos convoca, y ahí tiene otro cruce con el feminismo, y es que pues el sujeto no es autosuficiente, ¿no?
no está separado del mundo, por ejemplo, que son cosas también que vienen diciendo las místicas desde el 13 y María Magdala desde el primero, desde el siglo primero, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay una politización de la espiritualidad, ¿no? Y las mujeres, digamos, en esas experiencias místicas lo han hecho permanentemente, así no lo hayan puesto con esa palabra, por supuesto, ¿no? Entonces, pues la mística interroga el presente también desde el feminismo porque da lugar para pensar muchas cosas. Por ejemplo, una cosa que nos toca mucho es el tema de la interdependencia, ¿no? Pues también el tema de la vulnerabilidad compartida, ¿no? Y un poco también la idea de las no subjetividades individualistas que se han puesto tan tajantemente desde el neoliberalismo, ¿no? Y desde el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo vínculos también de contenido feminista en la práctica política, de interpretar, si quieren, a estas místicas o de ponerlas en juego desde sus voces y no desde los filtros que los hombres han hecho, ¿no? Discutíamos también de manera muy fuerte, o sea, muy bonita y acaloradamente, ¿no? Las monjas o las experiencias místicas que retratamos y que nosotras también leemos libremente como historiadoras y desde nuestras propias interpretaciones, ¿no? La figura de la monja fuera del contrato sexual, ¿no? Que es muy impactante también y que hace mella, no solamente pues en el paradigma de la heterosexualidad, sino en las relaciones sociales, ¿no? Como sería también entonces la figura de una mujer lesbiana fuera del contrato sexual, ¿no? Digamos, una mujer que no tiene vínculo sexual ni heterosexual en este caso, pues digamos generaría otro tipo de relaciones tanto al interior del convento como fuera, ¿no? Aunque estas monjas estaban en claustro, ¿no? Creo que esos son pues como algunos elementos que consideramos importantes, ¿no? De pensar y politizar por qué nuestra insistencia y nuestra, digamos, intención también un poco parece así como muy heroico, pero de justicia, ¿no? Sobre cómo ver a estas mujeres, digamos, no bajo la miseria y la falta, ¿no? Sino ir mirando cómo también estas experiencias nos permiten pensar en otras experiencias libres para nosotras, ¿no? Y bueno, nos gustaría conversar si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hace unos meses o al año pasado, ya ni me acuerdo, hace 2 años, eh, estuve viendo una exposición en Universo sobre las últimas acercamientos a los dinosaurios y una de las cosas que decían es que se habían encontrado restos de dinosaurios con plumas y que además se habían encontrado con que hay un hueso de ese tipo de dinosaurios emplumados, que es la única animal actual que conserva ese hueso son las gallinas. Y a mí me llamó mucho la atención porque dije, pues las gallinas tienen esta genealogía prehistórica y pues deberíamos de mirarlas con mucho respeto a las gallinas en ese sentido. No es lo mismo, pues, analogía es un poco
extraño sin duda, pero pensaba mucho en esta, que yo suelo insistir, una de las labores civilizatorias de las madres es humanizarlos, por ejemplo, ¿no? Son quienes nos dan esta idea sobre cómo deben ser las relaciones, para bien y para mal, ¿eh? Las relaciones con la gente, de que no te vayas sin despedirte de las tías, saluda a tu abuela cuando llegues a su casa, o sea, esto que habla de humanizar y que es muy probable que venga también de toda esta tradición de mujeres acerca de esta, esta ligazón con lo humano, ¿no? Esta idea de esta genealogía de lo humano que sin duda las mujeres en particular conservamos porque, pues, porque somos quienes regularmente traemos la vida al mundo, pues digo, regularmente porque hay quienes decidimos no hacerlo, lo hacemos de otras maneras, pero como que en ese sentido pienso mucho en esta la mística de las mujeres como algo que es un regalo, que el amor es un regalo de cómo ser humanos, humanas. No sé qué puedan decir. Sí, yo quería aprovechar para explicar un poco, pues, cómo podríamos entender, digamos, la mística. Y me gusta mucho las que tiene que ver con lo que estás comentando. Como lo dice Evelyn Underhill, que dice que es una actitud especial hacia el universo y dice que la mística ha sido intentada definir muchas veces y siempre se ha fracasado más o menos, pero que el misticismo puede entenderse como el arte de la unión con la realidad. Y después dice, pero claro, ¿qué es lo real? ¿A qué nos vamos a unir? Yo, la cultura masculina, la historia masculina, ha tratado cada vez más de crear realidades que ella llamaría fantasmas, como las paredes, los edificios, las calles tapizadas. Estamos envueltas en una realidad creada, pero más allá de eso está el sol, el universo, la tierra, los árboles. El universo en el sentido de que somos una bolita que se mueve bastante rápido y no nos damos ni cuenta. Y entonces ella dice, la realidad, la unión con la realidad, que es la mística, es con la realidad esencial, que básicamente es, pues, las del 13 lo llaman amor en el sentido de empatía con lo esencial, que puede ser humanizar, pero que también es, pues, unión con lo esencial, el bienestar en el universo. Pero eso es bien difícil, aunque parezca muy sencillo. Estamos tan mediadas ya con el universo por los zapatos, la ropa, todo. Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo real? ¿A qué nos debemos unir? Es el problema, digamos, yo creo que tenemos, al que tenemos que prestar atención, ¿no? Entonces, ese es el problema que ellas manifestaban y me parece muy, muy pertinente para hoy, ¿no? No sé si... Tenemos dos preguntas de las personas que nos están viendo en línea. Una la hace Claudia Castillo. Pregunta, ¿puede la espiritualidad o la mística ser una forma de resistencia y liberación para las mujeres? Oh, ¿quieren que les lea la otra? Bueno, si quieres, o sea, yo pienso que sí, que por supuesto, en ese sentido, que es, pues depende de qué consideres lo real y lo esencial. Y yo creo que hay una tradición de mujeres que nos ha dicho
por ejemplo, que una actitud de apertura, de amor, es lo esencial, ¿no? Y eso es muy contra el mundo como lo recibimos, como lo vivimos, como nos dicen que hay que vivirlo, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que los textos dicen que sí, ¿no? Pensando pues en el pasado, ¿no? Creo que también ellas nos muestran que para relacionarse con la divinidad, con Dios, según como ellas lo nombran, no se necesita mediación, ¿no? O sea, no, por eso fueron catalogadas como herejes, ¿no? Y por eso fueron perseguidas algunas. Y por eso también muchas no entraron a instituciones ni se volvieron, o sea, no estuvieron regladas, ¿no? El caso de las beatas y de las beatas en América y las, ¿cómo es que se llama? Y las beguinas en Europa, ¿no? Entonces, mujeres de una espiritualidad muy libre que, digamos, no validaban, por ejemplo, la confesión, ¿no? Porque justamente tenían y sentían que su relación con la divinidad podía ofrecer una confesión tal vez hasta más íntima que y recurrir a un sacerdote para que, digamos, ayudara a pensar sus culpas, si es que las tuvieran, ¿no? Porque ese es otro tema, puede ser que no sintieran culpa, ¿no? Entonces yo creo que sí, que definitivamente hay una experiencia de libertad y sobre todo de mover la idea, ¿no? Un poco de que Dios, por un lado, era hombre para... Y allí, bueno, ahí hay un debate muy interesante, pero también es pensar que Dios no tenía, digamos, una valoración mayor por los hombres, ¿no? Justamente esa fue la mayor legitimidad, digamos, pensar que su cuerpo, y por eso algunas teólogas hablan de la experiencia sexuada de Dios, ¿no? Porque un cuerpo trazado, como era el de estas mujeres, era rechazado naturalmente por la sociedad, por los hombres y por Dios, pues Dios supuestamente legitimaba este rechazo, ¿no? Entonces, al tener esa experiencia tan claramente relacional de amor, pues ese rechazo se borró, no existía, ¿no? Entonces creo que sí tiene un impacto muy, muy fuerte. Sí, pienso, por ejemplo, en Margarita, que pues la quemaron porque ella ni siquiera quiso jurar en la Inquisición. Entonces, al no jurar, no podía declarar. No sabemos nada de su vida, porque como nunca declaró en el proceso inquisitorial, no hay básicamente nada. Y es una actitud, ella empieza su libro diciendo, este libro no lo pueden leer los teólogos ni los curas, porque no lo entenderían. Quédense afuera, porque no tienen la humildad suficiente para entenderlo, dice. Entonces, claro, ella sabía que la iban a matar. Condenaron el libro en 1306 y le dijeron no siga escribiendo ni siga leyendo en público su libro y no dejó de hacerlo. Y ese parece que todo eso es muy lejano, pero hay formas de silenciar de otras maneras, ¿no? Desprestigiando, dejando que no es la moda, haciéndote creer que lo que tú quieres es otra cosa, ¿no? Hay ambas. Que a mí también me parece muy, no sé, siempre importante que para América Latina la teología de la liberación marcó procesos políticos muy importantes, ¿no? Entonces, digamos, la teología de la liberación también nos dejó, aunque por supuesto muchas teólogas feministas se separan también de la teología de la liberación, pero también vemos, digamos, una reivindicación política y social, ¿no? Ahí no, o sea, es decir, no se puede pensar a Dios sin pensar la justicia social, ¿no? No se puede pensar la realidad latinoamericana y de ahí vemos pues tantos sacerdotes y monjas asesinadas, bueno, al menos en Colombia,
digamos, por apuestas sociales y transformaciones sociales muy fuertes, ¿no? Entonces también allí, para pensar en la actualidad, hay digamos, prácticas de libertad, ¿no? Asociadas con la creencia o con la fe, ¿no? El Centro Cultural Tejiendo Sororidades, la Casa Tejiendo Sororidades en Cali, ¿no? Que es un grupo de mujeres teólogas feministas, lograron hablar de la violencia contra las mujeres en un barrio muy difícil, muy duro de la ciudad de Cali, a través de la Biblia, ¿no? Planteando y mostrando cómo Dios estaba en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, claro que pueden ir las feministas a trabajar en procesos comunitarios en los barrios, feministas ateas, en donde cuando a las mujeres les parece absurdo que exista el ateísmo, ¿no? Cuando son creyentes, y la fortaleza un poco que da la lectura de ese Jesús, digamos, revolucionario, y del Jesús en contra del imperio, en contra de las imposiciones, en contra de las injusticias, pues da otra mirada, ¿no? A la realidad contextual latinoamericana y especialmente pues en Colombia, ¿no? Que es lo que conozco. Sí, se podría seguir hablando mucho de eso. Muy bien, gracias. Sabina Martínez nos dice, a mí tan solo me gustaría que me recomendaran alguna bibliografía para conocer más del tema. Saludos desde la carrera de bibliotecología a distancia. Sabina, gracias pues, por preguntarnos. Hay muchas cosas maravillosas que puedes leer. Pues nosotras, a propósito de Luisa Muraro, la filósofa historiadora italiana, que tiene un libro maravilloso que se llama El Dios de las Mujeres, y otro texto que se llama Guillerma y Maifreda, y aprovechamos pues que la profe Luisa se murió la semana pasada. Entonces también es muy importante que sigamos su trayectoria, su trabajo ha sido fundamental para el trabajo de las historiadoras feministas y sobre todo para pensar a las místicas, ¿no? Una gran especialista en Margarita Porete. ¿Qué otro libro? Pues aquí Clarita trabajó a Evelyn Underhill, La práctica del misticismo, y los textos primarios de las místicas, ¿no? Está Juliana de Norwich, está Hadewich de Amberes, que esos textos están publicados, ¿no? Si querés encontrarte como con sus experiencias místicas concretas, ¿no? Ya con análisis y esto, pues creo que eso, que Luisa, ¿no? Y cómo es que se llama la otra señora, la de Simone Bale, también muy linda. Etty Hillesum, también muy interesante. Eh, sí, de las historiadoras en España, por ejemplo, María Taullo, Teresa Forcades, por supuesto, tiene un libro muy bonito que leímos con mucho cariño que se llama Teología Feminista. Ella es una monja benedictina muy interesante que también es una cómplice muy querida de nuestro trabajo. Y las otras, Blanca Gari y Victoria Cirlot. Pues yo creo que eso, pues habrán muchas más, por supuesto, ¿no, Sabina? Pero muchas gracias. Voy a leer el comentario de Carla Hernández. Dice, felicidades por el tema. La mística tiene muchas acepciones desde la postura de Betty Friedan, de idealización y superficialidad hasta la parte espiritual. Ese fue el comentario de Carla y voy a leer otras dos preguntas si les parece bien, porque estas son más largas. Claudia Castillo replica, porque ya había hecho la primera pregunta. Contesta, y creo que esto lleva a esta pregunta y cómo en la actualidad podemos romper este dogma. ¿Cómo ha influido el patriarcado en la forma en que las religiones han representado a Dios y qué alternativas propone el feminismo actualmente? Y si les parece, les leo la pregunta, el comentario de Evelyn Vázquez. Dice que ella, como una joven de 25 años que pasa largo rato en redes, me he percatado de que la mística y el discurso feminista actual muchas veces no coinciden, pues la mística es juzgada como un pensamiento conservador.
¿Creen que este pensamiento venga de la idea de que las mujeres actuales son libres y las del pasado no? ¿Creen que la mística sea entendida de esta forma por su aparente relación con la religión? Gracias y saludos a mis queridas profesoras. Bueno, yo voy hablando mientras. Yo creo que hay también una cosa interesante que me quedó también de lo que hablaba Caro, y es un problema de la teoría y metodología de la historia, porque la historia se ha usado para legitimar el presente. No es su función, porque puedes legitimar o deslegitimar el presente desde la historia. La historia es tan compleja como el presente, y entonces tú puedes encontrar que estamos mejor o que estamos peor, según lo que tú quieras probar. Para mí ese no es el camino de la historia. Vamos al pasado para conocer algo diferente, unas relaciones interpersonales diferentes, un mundo diferente, maneras de pensar diferentes. Por eso, mientras más lejos, más diferentes y mejor. Claro que las fuentes son difíciles y todo, pero digamos es un viaje en el tiempo para ver otros mundos que nos hacen cuestionar nuestro mundo. En ese sentido, la fuerza de cuestionamiento de la historia es decir, a lo mejor yo necesito hacer un giro, porque las muertas ya están muertas y no van a hacer ningún giro, pues ya giraron, pero yo todavía puedo girar. Entonces, esa idea de que yo soy mejor es un consuelo que nos han hecho creer para tranquilizarnos, pero no es una conclusión de la historia, porque por la historia podemos argumentar lo contrario siempre. Y entonces lo mismo pasa con la historia de las mujeres. Hay unas corrientes feministas, un feminismo de la igualdad, que rompió con sus madres, sus abuelas, para sentir que ahora somos libres, ¿no? Pero el feminismo de la diferencia ha manifestado la ilusión de esa idea de que la libertad, que ahora somos más libres, en cierto sentido, en muchas cosas, tenemos más derechos, está muy bien, pero no necesariamente somos más libres en lo que podríamos llamar lo esencial de la vida humana, porque estamos en medio de un patriarcado que se ha vuelto aliado del capitalismo, y eso nos trae unas maneras de fijarnos a ciertas cosas de las que tenemos que liberarnos nosotras. Ellas no, porque vivieron en otro mundo y se liberaron de otras cosas, pero sus experiencias nos hacen pensar en cómo liberarnos nosotras. Voy a decir una cosita respecto de esto, ¿no? Que digamos que no nos hace religiosas la necesidad intelectual o espiritual de pensar la trascendencia o el misterio, ¿no? Eso nos puede hacer hasta filósofas. Entonces creo que allí hay un punto también interesante, ¿no? Eh, o sea, la libertad de pensar y de irse por los caminos más insospechados, ¿no? Es también lo que permite y produce libertad, ¿no? A mí me da un poquito, ¿no? Me parece, digamos, divertido, ¿no? Que haya una asociación con conservadurismo alrededor de las genealogías de las mujeres del cristianismo primitivo, o digamos, de esta genealogía, de esta creencia, y hay mucha crítica, pero pues hay mujeres igual en el yoga poniendo velas y, y también, ¿no? Digamos, en el chamanismo también rindiendo un ritual, ¿no? Entonces, claro, y sabemos que en el yoga hay patriarcado, o sea, denuncias de maestros yogi por montones, ¿no? En el Zen también, ¿no? Las denuncias tan claras sobre el patriarcado y sobre la negación que han hecho del conocimiento Zen producido por las mujeres, ¿no? Entonces, hay una especie como de rechazo, ¿no? Yo no sé,
es como porque se ha atrapado la experiencia de las mujeres en una institución religiosa, cuando la historia muestra que ellas han sido unas fugadas de esas instituciones. Entonces, digamos, hay mucha prevención para una veneración o para una admiración desde esta genealogía, pero no la hay para arrodillarse y para sucumbir un poco a esas jerarquías en otro tipo de prácticas religiosas, ¿no? Entonces, claro, Occidente entonces mira a Oriente con mucha admiración y entonces pues a esta diosa sí me le arrodillo o a esta diosa sí la venero. No, o sea, no tengo una opinión clara sobre eso, solo es una observación, ¿no? De qué es lo que reclamamos como genealogía de las mujeres, qué nos parece legítimo, qué no, ¿no? Cuando no está libre el yoga del patriarcado y tampoco el zen, ni tampoco el chamanismo, ¿no? Y tampoco las prácticas religiosas africanas, digamos, en esta búsqueda también, ¿no? Siento que justamente estas espiritualidades feministas no contemporáneas, como dice quien nos pregunta, ¿no? Eh, pues para mí, ¿no? Tienen toda una propuesta contracapitalista, ¿no? O sea, el individualismo ramplante que nos han planteado cuando un poco estas espiritualidades o la mística está diciendo, bueno, pensemos en la interdependencia, ¿no? Cuando el discurso capitalista sobre la libertad es, no necesito a nadie, ¿no? Pues es falso, no necesito a nadie, pues no. No, entonces hay un delirio posmo también porque la libertad favorezca ciertas dinámicas capitalistas y que nos despoje de humanidad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues la mística entra durísimo a cuestionar la autosuficiencia y un poco a sensibilizar, ¿no? Con la conexión y que no es esoterismo ni es religión, ¿no? Es simplemente pues salí y sentí el viento, oh, qué fresco. Eso pues es mística en el sentido de estar abierta a las conexiones naturales que tenemos, ¿no? La conexión con una sonrisa, la mirada, qué sé yo, la amabilidad, todas las personas valemos, sea una doctora, una persona que recoge basura, una persona que vende en el tianguis, una persona que trabaja en un banco, qué sé yo, no, no existe. La propuesta de la mística es eso, ¿no? Borrar esas fronteras que se han hecho tan duras en el sistema capitalista, ¿no? En primer lugar, gracias. A mí me parece fascinante la manera en que proponen que podemos encontrar un lenguaje filosófico en el siglo XIII para pensar el presente. A mí eso se me hace muy interesante porque al escucharlas estaba pensando que dos cosas. La primera es que las temáticas de la vulnerabilidad y la interdependencia son temáticas que están en los feminismos contemporáneos, no solamente en el de la diferencia, sino también en los nuevos materialismos y en el feminismo poshumano, ¿no? Y pienso que hay una búsqueda de un lenguaje filosófico o de unos lenguajes filosóficos que puedan dar cuenta de eso y creo que no se han puesto en relación todavía como la mística del siglo XIII y posterior con estas corrientes actuales y no sé si tal vez están como interesadas en eso o están pensando en hacer puentes con esas corrientes. Y la otra es que también en relación con los lenguajes filosóficos, como comentaban, creo que si pensamos en el siglo XIII o en el XIV, del que yo solo sé lo que ustedes han contado y poco más, al verlos exclusivamente, o sea, creo que en términos filosóficos hay los mismos problemas que en términos de historiografía,
porque si los vemos como un lenguaje atrapado en la teología, se descartan esos lenguajes y por lo que veo hay potencialidades en esos lenguajes filosóficos que son previos a la instauración de la racionalidad moderna patriarcal, ¿no? Entonces veo que hay como muchas conexiones ahí, no sé qué les parece. Sí, pues son paralelas Margarita Porete y Santo Tomás, bueno, Tomás de Aquino, y exactamente están proponiendo lo contrario, excepto que cuando se iba a morir Margarita Porete dijo, yo no tengo nada de qué retractarme, y Santo Tomás dijo, me retracto de todo. Cuenta su biógrafo, no, es que, bueno, es una cosa conocida en filosofía, que cuenta su biógrafo que un año antes de morirse se cayó del caballo y dijo, me arrepiento de todo, y entonces dejó su obra, su Suma Teológica la dejó incompleta porque el escribano al que le dictaba le dijo, díctame, y dijo, yo ya no tengo nada que decir, ya no puedo decir nada, ya no tengo nada que escribir. Bueno, tenemos otras preguntas por acá. Dalia Carolina Dalí. Bonita tarde a todas. Gracias por la transmisión. Comparto mis dos preguntas. ¿Por qué la libertad es el punto de unión tanto para las místicas como para el feminismo? Y la segunda, por qué nos atraviesa tanto como mujeres la libertad? ¿Cómo, por qué nos atraviesa tanto como mujeres la libertad? Bueno, lo que debíamos preguntar es qué entendemos por libertad, ¿no? Porque, claro, el liberalismo creó toda una construcción acá mental, intelectual sobre la libertad y la enraizó con el racionalismo del 17, básicamente con el discurso del método, con la introducción, donde Descartes dice, estaba yo muy agobiado y entonces me fui a una cabaña solo y me puse a pensar y dije, voy a descreer de todo lo que he leído, pero no de los principios morales, porque a algo hay que atenerse. Entonces él dijo, yo voy a vivir de acuerdo a los principios morales, o sea, pues casarme, tener hijos, creer en Dios, pero en la intimidad, por supuesto no a la homosexualidad, por ejemplo, ni nada de eso, que era todo lo moral, y voy a descreer de todos los otros pensamientos. Y eso dice que él lo hizo en solitario, pero en realidad el pensamiento no funciona así. Comparábamos a Descartes en otra ocasión con Cervantes, que en el discurso, en el prólogo al Quijote, él inventa un personaje con el que dialoga y le dice, ¿qué van a decir de este libro? Me muero de miedo, no tiene ni una cita, me van a criticar, y el personaje lo va autorizando, ¿no? Por lo menos es un diálogo donde muestra, aunque sea imaginario. Y entonces creo que la importancia del diálogo, es que me perdí un poquito, porque no me acuerdo qué era lo que... Sí, me fui demasiado lejos sobre el liberalismo y la libertad. Perdón. Pero entonces nos vendieron una libertad que pasa por la individualidad, un poco lo que ya decía Caro, pero en realidad para las mujeres la libertad está en la relación. Y es claro, ¿no? Desde para ir al baño, porque es un momento de intimidad donde puedes conversar sobre lo que está pasando afuera, en un mundo que te es ajeno. Y la conversación con la otra, el especulum de la otra mujer, como podría decir Luce Irigaray, o sea, la conversación, la libertad es algo relacional. Entonces hay dos tipos de libertad. El feminismo pues surge de los grupos de autoconciencia y es en esa relación
íntima de pocas cuando se rompe el individualismo o la idea de una libertad intelectual liberal, porque lo que te pasó a ti le pasó también a ella, y es mejor si somos 2, 3 y si somos 200. Entonces, lo impresionante para mí del feminismo es como de esos grupos tan pequeños se convirtió muy rápido, en 2 años, en un movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, que dialogó con el Congreso, con el presidente, porque la libertad relacional es lo que da autoridad y da fuerza, digamos, al movimiento de mujeres. Entonces, si la libertad se entiende así en relación, se entiende la relación entre libertad y feminismo, pero también se entiende cómo el liberalismo cortó la libertad de las mujeres, haciendo creer que la libertad era un proceso individual, y si tú no te sentías bien sola era porque tú eras una dependiente, porque tú no podías vivir sola, porque tú eras buscando el vínculo. Pues sí, así somos. Pues mira, Arancha, con respecto a los diálogos con otros feminismos, dijiste, ¿no? Feminismos así. Pues sí, yo creo que siempre, o sea que sobre todo con el feminismo comunitario latinoamericano, ¿no? La espiritualidad siempre está presente, ¿no? No, siempre está ritualizado el encuentro, siempre está ritualizado el dolor, siempre está ritualizada la reparación, ¿no? Y creo que allí hay, digamos, mucho de presencia misteriosa en los procesos, sobre todo de sanación que hemos vivido colectivamente en Colombia, por ejemplo, ¿no? Situaciones de reparación y, digamos, de denuncia también, ¿no? Con respecto a nuestros cuerpos no son territorios de guerra, ¿no? No pariremos hijos ni hijas para la guerra, ¿no? Entonces yo creo que todo ese feminismo es muy espiritual, ¿no? Y se enraiza muy fuertemente en eso y en diferentes prácticas, o sea, y ahí eso se cruza, digamos, lo indígena, por ejemplo, en Colombia, muy fuertemente en rituales de encuentros feministas, está muy presente, ¿no? Entonces es la vida espiritual de las mujeres, también planteando que sostienen la vida y sobre todo sostienen los dolores, digamos, permiten como atravesarlos, ¿no? Creo que para mí es muy clara esa conexión, ¿no? Siento que hay unas feministas, más que un feminismo o feminismos, que no tienen intención o digamos no están interesadas en poder revisitar estas experiencias de mujeres, ¿no? Eh, yo respeto mucho eso, casi no lo entiendo, ¿no? Como decir, no vamos a estudiar a la monja Alférez, ¿no? Que aquí tenemos una especialista en la monja Alférez, porque la monja Alférez llegó a América y mató y asesinó y participó de las huestes virreinales para el aniquilamiento de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces diríamos, no, no la vamos a revisar, no la vamos a conocer, no nos interesa porque hizo esto, ¿no? Entonces, pues digamos, son decisiones de investigadoras y de posturas, pero nosotras, digamos, considerando el vacío historiográfico que hay respecto de las historias y las escrituras de mujeres, pues validamos eso como experiencias, ¿no? Y como posibilidades también para que otras personas se acerquen a las vidas de esas mujeres, ¿no? Por supuesto que conocemos y no le quitamos la trascendencia al proceso de invasión y conquista y aniquilamiento de nuestros pueblos originarios. Y eso no quiere decir que, digamos, las mujeres que ahí estuvieron no cuenten para nosotras, por el contrario, ¿no? No nos importan, y creo que recuperar esos relatos también hace que la historia se complete, ¿no? O que aparezcan otros matices, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta formada aquí en las redes sociales. Esta va a ser la última de redes. Alejandro, de Casa de la Primera Imprenta de América, UAM,
comenta, desde un fragmento del convento de Santa Teresa la Antigua de la Ciudad de México nos interesan las obras impresas de y sobre las mujeres que vivieron el monacato virreinal. ¿Cuánto de la mística que ellas vivieron durante el periodo virreinal, con los diversos, dice aquí, carismas, en los que se desarrollaron espiritualmente, se puede ver plasmado en las biografías o autobiografías de monjas? Sí, claro, o sea que la cosa es que como la mística no es una teoría, sino es una experiencia, en una narración de la vida, si tú sabes leerla, está toda la experiencia mística. Claro, tal vez Margarita Porete es la más teórica de todas las místicas que yo he leído, porque estaba dialogando con Santo Tomás y sabía también su lenguaje y pudo hacerlo en 2 dimensiones. Es lo impresionante. Ella dialoga con él, pero ella no se sale de su experiencia. Pero lo que pasa es que como los relatos autobiográficos han sido tan descalificados, como ahí no hay nada más que una vida en particular, los podemos leer y no ver nada. Y claro, no tienen la misma estructura, por ejemplo, que un relato estructurado masculinamente, porque dicen que son hagiografías, ¿no? Y dicen que son hagiografías porque tienen un orden específico, pero ustedes me dirán si las biografías masculinas no tienen el mismo orden. Vayan a Wikipedia. Empiezas por nació en tal lugar, no se habla nada de su mamá, ni de los primeros años de su vida, mientras fue dependiente de su mamá, y después pasa a la educación y después a los cargos públicos o privados y luego a lo que sea relevante. Pero las biografías de mujeres empiezan por donde quieren, por donde a ella les sale Dios, por donde a ella les empieza la vida. Y todo está ensartado. La experiencia mística está ensartada hasta con la comida. Sor Juana salta sí, pues sí, viendo aquellas cosillas como tenemos ahí en la exposición, en la parte de la comida, ese fragmento tan conocido donde ella empieza a decir, ¿y qué de otra filosofía podríamos hablar las mujeres si no es la filosofía de la cocina? Por eso digo, viendo estas cosillas, que si Aristóteles hubiera cocinado, mucho más hubiera escrito. Entonces, claro, es eso. Y eso ahora parece una risa, pero es literal. Y es muy interesante los escritos de mujeres porque no tienen retórica. Los escritos masculinos del siglo XVII son súper difíciles de leer porque están llenos de retórica que hoy no tenemos. Las mujeres, como no estudiaron, no tienen una retórica académica y son directos. Entonces, son más fáciles de leer. Lo que pasa es que no son metafóricos. Hicimos un proyecto y yo pensaba que las mujeres eran metafóricas porque eso es lo que te enseñan en la escuela, pero vas y las ves y cuando ellas hablan de la mano, es la mano. Cuando los hombres hablan del cinturón de Orión, es el cinturón de Orión, que no existe. Sí, yo quisiera referirme a 2 cosas. La primera es la idea de, o sea, también nos han dicho que, o sea, han trabajado a las mujeres desde la historia como, ¿cómo se dice? Extraordinarias, ¿cómo es? No, pero ¿cómo es la palabra? Sí, bueno, excepcionales, gracias, ¿no? Entonces Sor Juana es como una excepcionalidad, como casi todas las mujeres que han figurado en la historia son excepcionales, o sea, ellas casi no son mujeres, ¿no? Digamos, son como, una cosa imposible, ¿no? Y por eso se vuelven excepcionales. Y el relato de la historia de las mujeres se ha mantenido en la idea de la excepcionalidad, ¿no? Entonces, eso pues a nosotras nos ha inquietado mucho porque también nos hemos pillado, como decimos en Colombia, como a veces repetimos cosas sin corroborar, ¿no? Entonces, claro, ay, pues Sor Juana, ¿no? Sor Juana era única, en ese momento ella era única y además su biblioteca estaba plagada de textos masculinos, ella no leía a mujeres,
es lo que nos dicen, ¿no? Y la reiteración esta de que las mujeres no reconocían a otras mujeres, ¿no? Sino que han sido instruidas o por sus padres y por las bibliografías masculinas de la época, ¿no? Mentira, ¿no? Si ustedes leen la carta Sor Filotea, Juana habla de una cantidad de mujeres que ella admira y ha seguido, ¿no? Y hacen parte un poco de lo que la ha nutrido, ¿no? Se refiere a hombres para disentir, es clarísimo, pero lo que nos dicen es completamente lo contrario, ¿no? Entonces, allí, digamos, hemos trabajado esta figura de las amistades intangibles, ¿no? Que es un poco que las escritoras nos muestran en sus textos que tienen unas conexiones transhistóricas, ¿no? O sea, vínculos amorosos entre mujeres, ¿no? Entonces Teresa de Jesús habla de Catalina de Siena, ¿no? Y dice claramente cómo Catalina de Siena le ayuda a vivir, ¿no? En momentos muy duros al interior del convento, con los conflictos, las envidias, ¿no? Estas cosas duras, ¿no? Entonces, tenían un vínculo literario, que no ha sido narrado por la historiografía tradicional, ¿no? Una relación que han tejido a partir de la lectura y la escritura, ¿no? O sea que es claro que el feminismo también se ha sostenido en una comunidad de lectoras y escritoras, ¿no? Que también allí, exacto, que allí, y de artistas, por supuesto, ¿no? Que allí hay una conexión muy fuerte que también es nuestra intención poder mostrar eso, ¿no? Y por otro lado, pues hay permanentemente como hay doble creación, ¿no? Es decir, una mujer que lee a una mujer del pasado, pero que esa mujer del pasado referencia a otra, ¿no? Entonces hay creaciones simultáneas que han sido negadas, ¿no? Y por otro lado, como bien decía Clarita, ¿no? Eh, digamos, las místicas verdaderas, entre comillas, no solamente fueron las europeas, que eso también es muy importante decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Nueva España, ¿no? En el contexto del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? Encontramos místicas poderosas y hemos tenido acceso a sus textos, ¿no? La embarrada, digamos, es que la lectura de los historiadores que han hecho sobre estas experiencias místicas las han catalogado como falsas místicas. Entonces han entrado a los archivos inquisitoriales a hacer eco de lo que dicen los inquisidores, ¿no? Entonces parece que son, bueno, a nosotras a veces nos sorprenden mucho esas investigaciones. Es como, ¿para qué investigaste 4 años para decir que el inquisidor tenía la verdad? Pero además de qué posición, en qué posición te pones, es de verdad muy cuestionador para nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Ana María de Santa Inés Lacal, una monja de Atlisco, em, que fue llamada a Inquisición, pues sí la llamaron y la llamaron porque hablaba con los pájaros y porque viajaba, digamos, espiritualmente de Ciudad de México a Oaxaca a encontrarse con otra amiga monja, ¿no? Entonces, claro, los inquisidores llaman a los médicos porque era el siglo XVIII, este momento en el que la mística está siendo borrada, digamos, precisamente porque las místicas habían tenido mucha autoridad, no solamente espiritual, sino intelectual y política, ¿no? De ahí, por ejemplo, que el caso de Siena, ¿no? Justamente de Catalina de Siena, que era una asesora, digamos, del poder institucionalizado en ese momento. En los conventos de la Ciudad de México las llamaban para hacerles consultas porque tenían información privilegiada de Dios. Entonces, por ejemplo, en la revuelta de 1624, ellas tenían la palabra, lo que iba a pasar, y toda la ciudad estaba pendiente de lo que decían. Claro, nosotras, por ejemplo, pensamos, ¿no? Que la transformación, cuando llegan las primeras beatas, ¿no? A América, que conocemos un grupo de 5 o de 7 mujeres que llegan, las estamos rastreándolas desde el archivo de Sevilla, viendo cómo piden permiso para subirse a los barcos. Bueno, esta es otra historia. Pero lo que quiero decir con esto es que
cuando estas mujeres llegan, ¿no? Ay, se me olvidó. Lo siento. Lo siento. Bueno, bueno, para volver a la idea de la falsa mística, ¿no? Entonces, claro, si ustedes leen ese documento, ustedes pueden decir, vale, los inquisidores dicen que estaba loca, llaman a los médicos por justamente por la falta, porque están quitando la autoridad a las mujeres desde la mística, entonces los médicos van llaman a 5 médicos, 5 galenos para que opine sobre la situación de esta mujer y entonces ellos dicen, no, tiene estrangulamiento uterino o mal de madres, dicen ellos, ¿no? Entonces ya la mística desaparece, es decir, ya no es Dios ni el diablo quien habla, o sea, ya no se trata de una herejía, sino se trata de una enfermedad, exacto. Entonces, en ese momento, nosotras nos hemos como detenido bien en ese siglo XVIII tan brutal para las mujeres, porque entonces en este contexto todas son falsas místicas. Pero si nos detenemos a pensar en la genealogía, ¿no? Las mujeres espirituales siempre han hablado con los pájaros. Es decir, las mujeres creyentes y quien me escucha que tiene alguna práctica de fe en la idea de la tradición cristiana, católica, cristiana, pues no es raro que estas personas hablen con los pájaros, ¿no? O sea, este señor San Francisco de Asís, ¿no? Por eso sus estatuas son con pajaritos, con animalitos, porque hablaba con los pájaros, ¿no? Entonces, ¿cómo también estamos planteando esa otra mirada de no se tratan de falsas místicas, no se trata de mujeres con experiencias espirituales concretas? Ya sé lo que les iba a contar, que nosotras tenemos también una hipótesis, ¿no? Y es que, es decir, cuando llegaron estas primeras mujeres con esas experiencias espirituales, aquí hay un cruce maravilloso con la genealogía indígena y africana, ¿no? Entonces, para este contexto, ¿cómo se dice? La predicción aparece como una experiencia mística, ¿no? O sea, las mujeres aquí predicen. No conocemos, digamos, para el caso europeo, tanta predicción, ¿no? De alguna manera sí conocemos, por ejemplo, de Catalina de Siena sus análisis, por supuesto, políticos y cómo todo este cuento como del papado tiene que volver, ¿no? Clarita, a Roma y toda esta situación. Pero entonces aquí la particularidad también tiene que ver con eso, con que una mística en este contexto predice, ¿no? Y arroja otros elementos para pensar procesos espirituales en este contexto, ¿no? Como también el vínculo con la religiosidad africana, ¿no? También la espiritualidad de otros seres, ¿no? El contacto, digamos, con otras, si querés, dimensiones de lo sagrado, que no solamente es, digamos, el ámbito de lo divino cristiano, sino de otras circunscripciones, pues, espirituales, ¿no? Sí, sí, eso que estás diciendo en el trabajo de Sari Meléndez sobre los huesos, que fue su tesis de licenciatura, en las mujeres que hablan por el pecho, las españolas consultaban a las africanas para predicciones o para hacer, y se daba una relación, o a las indígenas, dependiendo lo que necesitaran, y se da una relación interracial que de credibilidad en la otra que no se da, digamos, entre los hombres. Hola, bueno, yo quería, ya me fui con ustedes muy por otro lado, pero quería retomar, hacer un anuncio y hacer un comentario acerca de las artistas, ¿no? El jueves pasado, perdón, el miércoles pasado, perdón, martes, ya estoy perdida con las fechas, tanto Caro Narváez como la doctora Laura Mercader hablaron de María de Magdala en el evento que tuvimos en el ISUE, y se referían justamente al final, sobre todo la doctora Mercader, a cómo se retoma esta imagen de María Magdala por jóvenes artistas y bueno, desde Lady Gaga hasta otras mujeres, una mujer palestina, en fin. Y
inmediatamente yo pienso en este asunto relacional, en el asunto de la intimidad, porque estaban hablando del tema del chisme y el baño y la cocina, ¿no? O las casas, ¿no? Y pienso en la relación entre Leonora Carrington y Remedios Varo, y esta forma de crear su espacio de libertad dentro de su propia casa, su propio estudio y sus imágenes que son muy misteriosas, eso es pues mística, ese es el tema del misterio, ¿no? Y son muy famosas, tanto Remedios Varo como Laura Carrington, y se ven como que si fantasiosas, y pues no, yo creo que son muy espirituales sus, claro. Entonces, pensar que, por ejemplo, tratando de pensar cómo se trae esto a cuenta actualmente, pues sí, las artistas han, esta mujer cantante que puso Laura Mercader, que ahorita no me puedo acordar de cómo es, Twice, algo así, FKA Twice, que tiene una canción que se llama Mary Magdalene, y luego ella sale con el sable, y es un asunto muy llamativo, ¿no? De cómo esta necesidad de las mujeres de esa conexión, que además es una conexión con la vida, ¿no? Con lo esencial. Lo decía sobre todo Esa porque... plática está en el canal de YouTube de Escritos de Mujeres. Pueden ver la plática sobre María Magdalena. Y esperamos ponerla también en mejor, porque no estaba la transmisión tan bonita. Gracias. Para finalizar y quizás un poco repetitivo, a mí me interesaría como conocer qué han aprendido de las místicas, cada una de ustedes desde su experiencia profesional, pero también que les haya dejado en la vida. Y quisiera también saber cuáles son sus místicas favoritas. Pues yo es sencillo, es Margarita Porete y aprendí a hacer amor y a hacer alegría. Pues no, varias, sobre todo por las vidas, ¿no? Las vidas de ellas que son tan increíbles. Pues siempre me impactó mucho Clara de Asís, sobre todo porque Clarita ya, ella era lo que era antes de que Francisco de Asís volviera a las cruzadas y se volviera loco por haber matado tanta gente. Ella ya estaba practicando un poco, ¿no? Cosas valiosas de las comunidades mendicantes, ¿no? Entonces, la vida de Clara me impactó mucho. Catalina de Siena también me impacta mucho, sobre todo porque ella tiene un tratado sobre lágrimas. Y, y, y bueno, sí, las lágrimas es un tema que me interesa mucho desde la historia. También Teresa de Cartagena me ha inquietado mucho porque ella se quedó ciega a los 15 años. Entonces tiene un texto que se llama La Arboleda de los Enfermos. Entonces, y bueno, y también como por mi curiosidad por la enfermedad, ¿no? Entonces también me ha impactado mucho la manera como ella lee y discute sobre la enfermedad, ¿no? En tiempo tan pasado, pero es muy linda. Y Hadewish, me gusta mucho Hadewish de Amberes, sí, tiene una poesía muy linda, como que también en el desespero de la vida, digamos, ella es como plasma de manera muy clara el desespero de la vida, pero también muy claramente cómo apaciguarse después del desespero y de la convulsión por los conflictos, del miedo, ¿no? Entonces muestra muy claramente para ella cómo Dios, según ella, pues mientras manda cosas duras, inmediatamente te está mandando la reparación, el consuelo, ¿no? Entonces pues es una gran filósofa de las nubes, digo yo, Hadewish, porque hace eso. Y yo que he aprendido, pues imagínate tantas cosas, pero pues yo creo que
pues la sensibilidad, ¿no? Me ha permitido también la observación, siento que ha sido un regalo de las místicas, ¿no? Observar, callar y ver la naturaleza, que es una fuente para ellas tan importante de conocimiento, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, muy linda. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todas por sus preguntas, a todas las preguntas que hicieron y todos los comentarios que hicieron desde redes. Muchas gracias por estar ahí, por participar. Y bueno, por supuesto, a nuestras ponentes, a nuestras invitadas que nos permitieron pensar en otras posibilidades de mundo. En realidad, creo que en la importancia de hacer estas genealogías que van más allá de nuestro tiempo de vida, ¿no? Que se van hacia tiempos que quizá ni siquiera imaginamos y que nos están hablando y que tienen un sentido hoy en nuestra propia vida, lo que dicen y nos resuena, ¿no? Entonces, a mí eso me parece maravilloso. Les agradecemos muchísimo estas reflexiones. Yo les pediría un nuevo aplauso, por favor. Reconocimiento, muchas gracias desde el museo y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana y creo que bueno, esto, si no han visto la exposición La Celda, Universo Infinito, es una entrada fantástica para que vengan a asomarse en esa vida cotidiana, en esa mística de lo cotidiano que se vivía en los conventos. Las esperamos, les esperamos. Vamos a tener más actividades, más conversaciones y también recorridos por conventos en donde comunidades de mujeres habitaban en los siglos XVI, XVII. Entonces les esperamos, quédense muy cerca de nuestras redes y muchísimas gracias por estar aquí. Buen día.